Entonces vamos a iniciar. Buenas tardes. En la primera hora vamos a ver si culminamos lo que tiene que ver con la prueba T. Y en la segunda hora vamos a ver si vemos algo de análisis de varianza o método ANOVA. Ese sería el plan para la clase del día de hoy. Vamos a empezar con lo que es la prueba T. Eso ya lo habíamos visto ayer. Nos demoramos un poco en derivar la fórmula para la prueba T que nos ayudaba a comparar dos poblaciones. ¿Sí está prendido mi micrófono? Sí. Entonces, vamos a recordar esto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este está ideado para el laboratorio de conformado. Aquí tienen una imagen del laboratorio de conformado. Ahí se realiza pruebas de, por ejemplo, de dureza. Algunos de ustedes trabajan o inclusive puede ser que hagan algunas prácticas ahí en el laboratorio de conformado. Muy bien, imaginemos esta práctica en donde la dureza de una aleación se mide después de dos métodos de templado. Entonces podemos templar una determinada aleación, sea templándolo en agua salada o sea templándolo en aceite, ¿cierto? Ahora, queremos testear la hipótesis de que no tiene efecto el método de templado sobre la dureza, ¿no? Estas son medidas de dureza, alguna escala específica. Debe ser un método Rowell, que es el normalmente usado por los mecánicos. Y nuestro nivel de significancia es de 0,05. Entonces eso queremos ver. Queremos ver si el método de templado tiene incidencia sobre la dureza. Es decir, nuestra hipótesis nula partimos del hecho de que no tiene incidencia. Siempre partimos desde esa comodidad, desde esa posición cómoda, desde ese status quo en el que no tiene ningún efecto y que la pura variación es simplemente explicable por las variaciones estadísticas normales del problema, ¿no? Entonces vamos a testear eso. Entonces definimos nuestras hipótesis, como siempre seguimos los 5 pasos, ¿no es cierto? Primer paso, definir la hipótesis. Muy bien, la hipótesis nula es que no tiene ningún efecto o que la media poblacional de todas las muestras templadas en agua y la media poblacional de todas las muestras templadas en aceite es en realidad la misma. Segundo paso, definir el nivel de significancia. Nivel de significancia 0,05, hemos definido previamente antes de empezar todo. Tercer paso, tomar una muestra y calcular la estadística. Aquí, como estamos comparando dos poblaciones, en realidad estamos tomando dos muestras. En este caso se trata de 10 unidades en cada una de las muestras. Por coincidencia estoy tomando 10 de las templadas en sal, en agua salada, perdón, y 10 de las templadas en aceite. Cuarto paso, calcular la probabilidad. O sea, el tercer paso era tomar la muestra y calcular la estadística, ¿no es cierto? Calculemos la estadística. La estadística sería el promedio de las primeras muestras. El X raya. 147.6 y 149.4. ¿No es cierto? Entonces, alguien que no sabe el método T o la prueba T, ya, concluye que la aleación templada en aceite o el procedimiento de templado en aceite produce una dureza mayor sobre la aleación. ¿Qué les parece? No, no es cierto. No podemos solo juzgar sacando la media. Eso no está bien. No está bien solo juzgar sacando la media. Entonces, una persona no experimentada en investigación científica diría que el templado en aceite aumenta la dureza de la aleación al ver solamente las medias. Pero no está bien. Lo que nosotros vamos a hacer es
calcular la probabilidad de haber obtenido estos valores, ¿no? Y esa fórmula ya la vimos el día de ayer. Entonces nosotros vamos a hacer la prueba T. La fórmula era esta. Nuestra estadística T la encontrábamos como el valor absoluto, aquí no está puesto, debería ser valor absoluto de x1 menos x2 sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar 1 al cuadrado sobre n1 más la desviación estándar de la segunda muestra al cuadrado sobre n2. ¿Alguna pregunta ahí? Eso, nos demoramos un poco el día de ayer en deducir esta fórmula para a partir de este momento ya usarla, ¿cierto? En el numerador teníamos a x1 menos x2 le llamábamos d, la diferencia. Entonces, había una diferencia medida, diferencia medida, versus la diferencia si las dos poblaciones fueran la misma. La diferencia sería 0. Entonces, como que aquí en la fórmula faltaría aquí un menos 0 aquí. Entonces, no se pone, ¿no es cierto? Se pone solo lo que estamos encontrando esta diferencia. Entonces alguien podría decir es la diferencia de las medias sobre el ruido. También, así también se entiende esta forma. Entonces calculemos. Hagámoslo manualmente. Puedo calcular ese valor de t, ya que tengo x1, tengo x2. Voy a pasarle al pizarrón para hacerle todo esto de forma despacio y de forma manual para que se entienda. Entonces ahí está nuestra tabla. Es un poquito más grande. Y nuestra fórmula era t es igual al valor absoluto de x1 menos x2. Esto ya hicimos ayer. Sobre la raíz cuadrada de ese x1 al cuadrado sobre n1 más sx2 al cuadrado sobre n2. Entonces, calculemos aquí. Sería 147.6 menos 149.4 sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar es 4,97 al cuadrado sobre 10 más 5,46 al cuadrado sobre 10. Entonces esto aproximadamente ¿a cuánto es igual? Coma 97 al cuadrado dividido para 10 más 5,46 al cuadrado dividido para 10. Meto un paréntesis por aquí. Que no me equivoque en algo. Menos 0,77. Bueno, es absoluto, 0,77. ¿No es cierto? Esa sería nuestra T. Ahora lo que vamos a ver es, nuestra hipótesis nula era que las dos pertenecían a la misma población y la hipótesis alternativa es que no pertenecen a la misma población, o sea que es distinta. Por eso sería un análisis de dos colas directamente. Entonces necesitaría yo medir o sacar la probabilidad que sería esta área de aquí, de acá, que está más allá del 0,77, ¿no es cierto? O más abajo del menos 0,77. Para sacar esta probabilidad. Entonces, ¿cuál sería ese valor? Nos vamos a una tabla T y encontramos ese valor de la probabilidad. En la tabla T nos va a pedir dos cosas. Nos va a pedir este valor, pero también nos va a pedir los grados de libertad.
Y ya dijimos que los grados de libertad sería igual a N1 más N2 menos 2. Serían los grados de libertad o de F por degrees of freedom. Los grados de libertad sería N1 más N2 menos 2. Porque era uno menos de este y uno menos de este. Entonces los grados de libertad serían 18. ¿Ya? Entonces podríamos calcular eso y qué valor de P nos daría. Vámonos a MATLAB. Aquí tengo MATLAB, déjenme cerrar esto. Necesitamos la T, Community Distribution Function, menos 0,77, grados de libertad 18. Ahí voy a sacar el área, esta área de aquí. Le voy a multiplicar por 2, ¿no es cierto? Para de una vez sacar las dos áreas. 0,45. Entonces ya tengo la probabilidad de sería igual a 0,45. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestro nivel de significancia era 0,05, ¿se acuerdan? Nuestro nivel de significancia es 0,05. Ahorita es 0,45. ¿Qué quiere decir? Que fallamos en rechazar. Eso. Fallamos en rechazar. La hipótesis nula, que las dos eran la misma, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces se sigue manteniendo eso, de que las dos son la misma. Quiere decir que el templado para este ejemplo no tiene efecto sobre la dureza, ¿no? Esa es la conclusión final. Aunque alguien hubiera de primera instancia pensado que sí tiene efecto, ¿no? Este efecto que se nota ahí es muy pequeñito comparado con el ruido que hay. O sea, sí es bastante probable. De hecho, bastante probable, porque este valor de 0,45 está bastante bien lejos de este. ¿No? Casi 0,5, casi 0,5 veces un 50% de probabilidades de hallar algo así. Una diferencia como esta que se muestra. ¿No es cierto? Entonces regreso a la presentación. 0,77. Mis grados de libertad 18. Mi probabilidad 0,45. Conclusión. Tenemos una fuerte evidencia de que el método de templado no tiene efecto sobre la dureza del material. ¿Mm? En ciencia siempre tenemos que ser siempre bien conservadores de las cosas que decimos. Tal vez una mejor afirmación sería: estamos un 95% seguros de que el método de templado no tiene efecto sobre la dureza superficial. Entonces aquí estoy aumentando esta palabra superficial, ¿no es cierto? De la aleación bajo las condiciones mostradas. O sea, todavía no estoy 100% seguro. Entonces siempre en ciencia nos manejamos con esos términos. Entonces uno se da cuenta cuando una persona es científica y cuando no es científica, ¿no es cierto? El que no es científico hace afirmaciones bien, bien temerarias así. No tiene efecto. No, no, no. Estamos un 95% seguros de que no tiene efecto sobre la dureza superficial. O sea, no podemos decir nada sobre la dureza en el centro de la muestra, porque ustedes saben que el ensayo de dureza es solo superficial. Entonces, este tipo de conclusiones tienen que estar en sus papers. Estamos un 95% seguros de que el método no tiene efecto sobre la dureza superficial de la lesión bajo las condiciones mostradas. Tal vez para otras condiciones sí tenga. ¿Se entiende lo que es la prueba T cuando tenemos dos poblaciones? Sí. ¿Ya? Entonces, ahorita lo hicimos como de forma un poco manual. Esto de estar sacando la media, de ahí sacar la desviación estándar, después reemplazar en esta fórmula que está aquí, después irme a una tabla
calcular los grados de libertad y en la tabla T calcular la probabilidad. Todo esto se puede hacer un poco de forma automática en MATLAB, ¿no? Revisemos eso, cómo hacerle más rápido en MATLAB. Entonces, para eso les tenía esta presentación que estaba aquí sobre la prueba T. A veces cuando les explico la prueba T en otras materias, directo voy solo a esto. Por eso hay una introducción que tal vez con ustedes está probablemente de más, pero mejor si nos vamos familiarizando. Entonces, ¿qué es la prueba T? Inventada en 1908 por William Seeley Gosset. Entonces, William Gosset, él trabajaba en una cervecería. Y lo que estaba estudiando, no estoy muy seguro que estaba estudiando sobre la cebada. Pensemos, no es importante realmente eso. Pensemos en el peso de los granos de cebada. Entonces, cuando uno tiene un campo, algo de esto ya habíamos hablado en anteriores clases. Si yo tengo un campo con mis granos de cebada, y mis granos de cebada tienen un cierto tamaño, yo tengo un montón de granos de cebada, yo no sé cuál es la media poblacional, esta la desconozco. Lo que puedo es tomar muestras, ¿cierto? Y calcular la media muestral y su respectiva desviación estándar. Entonces, de mi primera muestra me puede salir una cierta distribución. Pero si tomo otra muestra, no va a salir exactamente la misma, ¿no es cierto? Tal vez salga un poco más pequeña. La siguiente muestra que yo saque, tal vez salga un poco mayor el peso y tal vez la distribución me salga más pequeña, quién sabe, la desviación versus la media. ¿Ok? Pero van a estar medias cercanas, porque todos son de la misma población. No he hecho nada sobre este campo. Pero a pesar de que sean de la misma población, no me da lo mismo en cada vez que yo tome una muestra. Pues. De hecho, no va a dar la misma de la población. Eso sí le tienen ustedes claro. Entonces, William Gosset lo que estaba es poniendo algún químico en un lado y no poniendo un químico en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces toma muestras. Toma muestras de este y le da una cierta respuesta. Toma muestras de este y le da otra cierta respuesta. Imaginemos que en la segunda el peso aumenta. Si es que aquí está la escala de peso. Digamos que la segunda vez que toma muestra, el peso, en lugar de ser este valor de aquí, digamos 10, ahora el peso fue un poco más grande, fue 12. ¿Ya? Y le salió algo así. Entonces, él lo que estaba preocupado es, ¿qué tal si esta variación que se da es una variación natural? O sea, que en realidad mi producto químico no le ha hecho nada a este campo y se trata del mismo campo. ¿Ya? Y yo estoy bien creído que mi producto químico es el que le hizo más grande y no, capaz que solo es una variación normal y se trata de la misma población. ¿Ya? Cuando ustedes comparan, veamos dos situaciones. Una situación, podemos hacer unas escalas de aquí. Podemos hacer una escala, déjenme ver si tengo una regla por aquí. Hagamos una a escala, vamos, esto. Digamos que yo tengo una cierta escala aquí y tengo la primera media que me da igual a 10, la X1 de mi primera muestra, digamos así, y la segunda muestra me da igual a 12, justo el ejemplo que habíamos dicho, X2 es igual a 12.
en esta situación 1, digámoslo así. Esto sería, o escenario, como ustedes quieren ver, escenario 1. Y acá te voy a pensar en otro escenario 2, donde también tengo la misma, otra escala. Yo tengo la misma diferencia entre las muestras. Me salió también 10 la primera y me salió también 12 la segunda media. Entonces uno diría, el que no sabe estadística, ¿no es cierto? Solo compara medias. Dice, esta es la que recibió tratamiento y aumentó. Entonces sí tiene efecto mi medicamento sobre los pesos de los trigos. Si es que esto es gramos o algo así. No, no es cierto. No puedo comparar solo medias. Cuando en realidad tengo efecto es cuando la diferencia entre las medias con respecto al ruido es bien grande. O sea, se vería algo así cuando tengo efecto. Miren, si voy a dibujar las normales aquí, las dispersiones, se verían algo así. Este así y este otro de acá se vería algo así. Perfecto. Ahí como que es intuitivo, ¿no es cierto? Sin hacer ninguna prueba T. Porque si en cambio las dispersiones entre este y este son bien grandes, les voy a exagerar aquí, ¿no? Digamos que la dispersión es esta. Esta es la normal. Y la del otro es esta. ¿No es cierto que lo de acá abajo se trata de la misma población? Solo al ojo. Sin hacer ninguna prueba T. Y si uno que lo que de acá arriba se trata es de dos poblaciones. A pesar de que en los dos casos la diferencia de las medias es la misma, es 2, ¿no? El uno es 12 y 10, la diferencia es 2. Esta es 12 y 10, la diferencia es 2. Pero las dispersiones son totalmente distintas. Entonces, acá arriba es claro que se trata, sin hacer ninguna prueba T, es claro que se trata de dos poblaciones. Acá abajo es claro que se trata de la misma población. Son solo variaciones normales que se dan cuando yo tomo muestras. Eso es lo que hace la prueba T, ¿no es cierto? Me mide exactito la tasa entre la diferencia con respecto al ruido, con la fórmula que habíamos visto. La fórmula cuando yo calculaba T era la diferencia, ¿no es cierto? Era x1 menos x2 sobre, y acá abajo le poníamos la dispersión combinada de las dos, era sx1 al cuadrado sobre n1 más sx2 al cuadrado sobre n2. O sea, lo que me está midiendo acá abajo es el ruido, o sea, qué tan dispersos están los. Entonces, a mí lo que me gustaría es que, si quiero ver dos poblaciones, lo que me gustaría es que la diferencia de las medias sea bien grande, o sea, el numerador sea grande y no el ruido tan grande. Acá arriba, el numerador es más grande que el denominador. Acá abajo es al revés, ¿no es cierto? Hay mucho ruido. Por eso se trata de la misma población. Entonces, la prueba T me está midiendo exactito eso. Porque alguien dirá, ¿y qué pasa si hasta qué punto yo digo son dos poblaciones y hasta qué punto yo digo es la misma población? ¿No es cierto? O sea, ¿qué tal si estas dos empiezan a unirse? Lo voy a hacer en otro color acá arriba. ¿Qué tal si estas les uno un poquito más y digo, le uno un poquito más de aquí y esta otra le uno lo amarillo? ¿No será que ahí ya se trata de la misma población? ¿Ya? ¿En qué punto? En la ciencia no queremos subjetividades. ¿Cuál es el punto adecuado en el que yo digo son dos poblaciones
y el punto adecuado en el que digo es la misma población. Este es nuestro nivel de significancia, ¿cierto? El rato que a ti te salga menos de 0,5, rechazamos la hipótesis nula y se trata de dos poblaciones. Mientras no te salga menor de 0,5, seguimos manteniéndonos en nuestra hipótesis nula de que se trata de la misma población. Entonces, en ciencia no hay subjetividades. A mí me parece que sí, a mí me parece que no. No, todos de acuerdo. ¿Alguna duda por ahí? Preguntas. ¿Cierto? Pues ya habíamos dicho, comparando la altura de los ecuatorianos con los peruanos, no voy a comparar la altura del ecuatoriano versus la altura del peruano, ¿no es cierto? No voy a comparar solo la media. Tengo que ver la dispersión que tengan los ecuatorianos y la dispersión que tengan los peruanos y ver qué tan separadas están estas dos funciones normales o distribuciones normales. O sea, la diferencia entre las medias con respecto al ruido para ver si digo, es lo mismo ecuatorianos que peruanos, o sea, es la misma población. O digo, no, los peruanos son totalmente distintos a los ecuatorianos. O pueden ustedes pensar en otras poblaciones donde la diferencia sea capaz que gringos con ecuatorianos, sí hay una diferencia significativa en alturas, ¿no? Tal vez ahí sí hay una diferencia significativa. Eso es lo que está buscando la prueba T. Y esa la inventó aquí William Gosset, porque él estudiaba si existía una diferencia significativa en los datos de la producción de la cerveza. O sea, que sus valores eran realmente distintos gracias a la medicina o al medicamento que él estaba usando en la cebada. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba T? Buscar una diferencia significativa entre dos conjuntos de datos, ya que los científicos no quieren subjetividades, sino ellos quieren decir exactamente si hay o no hay. Entonces, la prueba T me dice sí o no. Esa es la salida de la prueba T. Un sí o un no. ¿Cuál es el valor crítico? Normalmente 0,05. Si es que la probabilidad es menor que esto, ¿no es cierto? Rechazamos la hipótesis nula, o sea que sí ha habido una diferencia significativa, porque la hipótesis nula es siempre partimos de que no hay diferencia entre peruanos y ecuatorianos, no hay diferencia entre gringos y ecuatorianos, pero capaz que mis datos me digan lo contrario. Y sobre esta afirmación yo solo tengo, digámoslo así, un 95% de seguridad. Siempre estas cosas son estadísticas. Entonces vamos a hacerle automático esto en MATLAB. Antes de hacerle automático necesitamos contestar dos preguntas fundamentales antes de hacer la prueba T. Y la primera pregunta es ¿estamos realizando una prueba T de una o de dos colas? Siempre podría tener yo esa pregunta. Ustedes ya tienen una idea general de a qué se refiere esa pregunta. Cuando estoy calculando la probabilidad a los dos lados o cuando estoy calculando la probabilidad a un solo lado. Ya vamos a explicar más a profundidad, si aún no lo entiende. Y la segunda pregunta es, si los datos son emparejados, ahí uso un comando aquí en MATLAB que se llama titest, o si no son emparejados, ahí uso un comando aquí en MATLAB que se llama titest2. Vamos a ver cómo se ataca la primera pregunta. ¿Se está realizando una prueba T de una o de dos colas? ¿Cuándo? Cuando comparando la muestra de altura, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Cuando comparando la muestra de altura de hombres y mujeres en una universidad, yo pregunto algo como esto. ¿Existe una diferencia significativa entre la altura de hombres y mujeres? Ustedes se dan cuenta que esta es una pregunta abierta y por lo tanto es un análisis de dos colas. Estoy diciendo si existe una diferencia. O sea, puede ser mayor o menor. Solamente es distinto. Es de dos colas. La media es distinta de la hipótesis nula, ¿no es cierto?
Es un análisis de dos colas. En cambio, cuando comparando la muestra de alturas entre hombres y mujeres de una universidad, si yo pregunto algo como, ¿son los hombres significativamente más altos que las mujeres? Ustedes se dan cuenta que estoy haciendo ahí una pregunta más bien cerrada. Entonces es un análisis de una cola, porque estoy diciendo, ¿son los hombres más grandes que las mujeres? O sea, ¿es la media de los hombres mayor que la media de las mujeres? ¿No es cierto? Es claro que ahí es un análisis de una cola, porque mi hipótesis nula es que una cierta mu sub 0 y el otro, que la diferencia es 0 y el otro es que es mayor que un análisis de una cola. ¿Alguna pregunta ahí un poco sustentar la primera pregunta que siempre tenemos que tener claro antes de empezar a hacer la prueba T? Si hago de una o de dos colas. La segunda pregunta es, ¿son los datos emparejados o no emparejados? Vamos a ver cómo contestamos eso. Por ejemplo, para contestar eso, veamos estas dos tablas. Esta tabla de la izquierda está midiéndome la altura de hombres y de mujeres. Entonces tengo unos ciertos datos, me parece que son 10, ¿sí? 10 hombres y 10 mujeres. Y pues sacar el promedio y la desviación estándar de los hombres y de las mujeres. Y por acá, en cambio, estoy viendo también la altura, pero de personas a distintas edades. Por ejemplo, el primero podría ser Alex a la edad de 5 años y Alex a la edad de 15 años. ¿Cuál es su altura? La segunda podría ser Pedro a la edad de 5 años y a la edad de 65 años. Entonces, ustedes deben darse cuenta que la tabla de la izquierda se trata de datos no emparejados, mientras que los datos de la derecha se trata de datos emparejados. Acá los de la izquierda son no emparejados porque yo podría cambiar el orden, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Yo podría, en el lado de las mujeres, por ejemplo, ordenar de mayor a menor y no pasa nada. Y en el lado de los hombres dejarle como está, no pasa nada en el rato de mi análisis. Acá en la tabla de la derecha, en cambio, no puedo hacer eso. No puedo la columna de edad de 15 años cambiar el orden. También debería cambiar el orden de la edad de 5 años, porque si no ya no va a corresponder la altura de David con la altura de David a los 15 años. ¿Se entendió? Entonces, siempre vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Es un análisis de una cola o de dos colas? ¿Y son los datos emparejados para usar t-test o son no emparejados para usar t-test 2? Y vamos a ver con unos ejemplos y se va a entender un poco más fácil. Y les voy a hacer preguntas. Así que estén atentos. Eso de emparejar, eso sí, no lo entendí bien el ejemplo que dijo que tenía que emparejarle en la misma edad. No lo entendí bien. ¿Cómo es eso de cuando está emparejado y no? De Ya, este ejercicio de perfecto. hombres. Vamos al pizarrón, ¿ya? Porque ahí se me hace un poco más fácil estar rayando. Habíamos dicho que en esta tabla de la izquierda, estos datos no están emparejados. O sea, no hay una relación lineal entre este dato de 72 con este dato de 65. No hay una relación lineal. En cambio, acá sí hay una relación lineal, porque esta altura corresponde a la altura de David a los 5 años y esta altura de acá corresponde a la altura de David mismo a los 15 años. Entonces, si hay una relación, y este será Pedro, ¿no es cierto? Entonces, yo no podría, por ejemplo, ponerme a cambiar el orden de esta segunda columna de aquí. Quiero cambiar el orden. Si me pongo a cambiar el orden, tengo que cambiar también el orden de esta primera columna, porque si no, no va a corresponder David con David y Pedro con Pedro. En cambio, acá, en el lado izquierdo, ahí no están emparejados, porque no hay una relación lineal.
entre este dato y este dato. No tiene nada que ver. Este dato puede ser de David y este de María. Así que yo podría, por ejemplo, reordenar esta columna de las mujeres y no necesariamente tendría que reordenar la columna de los hombres, porque no están relacionados uno a uno. ¿Se entendió un poco cuándo es emparejado y cuándo Sí, es no emparejado, ¿no es cierto? pero esto sería cuando nosotros conocemos que existe esa relación. Pero en el caso de que puede existir el caso de que nos den unos datos, no nos expliquen si ya fueron alterados o estén ahí alguna cuestión, nosotros ya vamos a desconocer si están o no con una relación, ¿verdad? Normalmente uno la conoce, por ejemplo. Volvamos a esta presentación de acá. Aquí yo, si es que hago esto, voy a saber si hay una relación. ¿Me entiendes? No, capaz que no hay una relación entre este y este. Si uno le cogí una muestra y el otro le cogió otra. O sea, podría cambiar el orden de acá. No es que la primera muestra se llama David y esta es la de David mismo. No es de la misma muestra. ¿Sí me entiendes? Puedes reordenar el segundo lado. Entonces aquí se trata de un experimento no emparejado. O sea, yo conozco la relación. Siempre conozco si son emparejados o no emparejados. O al menos me van a decir en los problemas. ¿Sí? Porque yo conozco, porque yo estoy haciendo el experimento. ¿Sí? Sí, Capaz que en sí, otro experimento de mecánica le hago sobre la misma muestra otro experimento. Ah, entonces están emparejados. Pero aquí no, no están emparejados. Ya le vamos a ver con unos ejemplos, así se va a hacer un poquito más claro y me van a ayudar ustedes mismos a contestar. Vamos con el ejemplo 1. Peso de saltamontes. Los tenemos ahí que estamos estudiando. Sí, la pregunta que yo me hago es, ¿existe una diferencia significativa entre la masa del saltamontes hembra y la masa del saltamontes macho? Esa es la pregunta. Entonces, en primera instancia, nos planteamos las hipótesis. La hipótesis nula sería que no existe diferencia, siempre partimos de esa, ¿no es cierto? No existe diferencia entre la masa de saltamontes macho y la masa de saltamontes hembra. La hipótesis alternativa es que existe una diferencia entre los dos. Por cierto que aquí tengo los datos. He tomado una muestra de 20 saltamontes machos y 20 saltamontes hembras. Podría fácilmente encontrar la media o desviación estándar si yo necesito. Pero antes de eso, quisiera que contestemos las preguntas. La primera pregunta ¿es un análisis el que voy a hacer de una cola o de dos colas? ¿Quién se conectó hoy día? Beatriz, ¿tú qué dices? ¿Es un análisis de una cola o de dos colas? Sí, estoy grabando la clase. sí, sí está grabando ahí. Está Beatriz. Es de dos colas, ¿no? De dos, pues. ¿No es cierto? Es de dos colas. Porque estoy viendo si hay una diferencia. ¿Para arriba o para abajo? La siguiente pregunta. ¿Son los datos emparejados o no emparejados? No emparejados. No emparejados, ¿no es cierto? Clarito. No es emparejado. ¿No? Entonces, como no es emparejado, voy a usar el comando tites2. Y en este comando, lo que me pide es los datos de la primera población, que en este caso se llama machos. Le puse el nombre machos a la primera columna. El segundo es hembras. Y quiero un análisis, aquí le estoy diciendo tailbot, le estoy diciendo de dos colas. Esta cosa le estoy diciendo bot, dos colas, de ambas colas. Creo que si no le pongo también me sale igual. Por defecto me hace un análisis de dos colas. La salida de esta función tites2 es un valor de C
que vale o 0 o 1. ¿Ah? Y el P es el valor de la probabilidad. Entonces, en este caso, fíjense que la probabilidad es 0,08. No fue menor que 0,5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha sido? Fallé en rechazar mi hipótesis nula. Entonces, el 0 significa falló en rechazar su hipótesis nula. 0 o 1. 1 es rechazo la hipótesis nula. 0 es fallé en rechazar la hipótesis nula. Valor de probabilidad 0,08. ¿Ya? El valor de 0,5 está por defecto cuando yo invoco la función t-test2. El valor de 0,05 como nivel de significancia. ¿Ok? O sea, este comando t-test2 me está haciendo todo lo que yo hice a mano antes. Sacar la media, sacar la desviación estándar, ponerla en la fórmula, irme a la tabla T, encontrar la probabilidad y todo. Sí, una pregunta. En el comando usted puso macho y hembra. ¿Afecta en algo el orden? No, en este caso podría cambiar hembra y machos y no afectaría el orden. Simplemente estoy viendo la diferencia entre las dos. Ya. Buena pregunta, me parece esa. Inclusive, si alguien no quiere hacer la prueba T, podríamos intentar graficar. Voy a graficar estos datos de los machos y de las hembras. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es unos comandos para hacer la gráfica, miren, de los datos de los saltamontes machos y de los saltamontes hembra. Si le ven lo que está pasando, está como que sobremontado el uno con respecto al otro. Me voy a ir al pizarrón. Está como que el uno así y el otro así. Ya habíamos dicho, facilito ver que la diferencia con respecto al ruido no es tan grande. No hay mucha diferencia entre los machos y las hembras. Por eso fallamos en rechazar la hipótesis nula. Y en realidad lo que se trata es de la misma población. No es que los saltamontes machos son más grandes que las hembras, como alguien tal vez quería concluir solo viendo los promedios, que por cierto están aquí. El de los machos salió 23,31 y el de las hembras 21,8. Concluyo, ¿los machos son más grandes que las hembras? No, pues no puedes comparar solo promedios. Tienes que hacer tu hipótesis T. Conclusión, no. Se trata de la misma población. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo representarla en otra forma, digamos que aquí ya nos dé la curva? En lugar de histograma, Ujú. ¿sí? Acuérdate que tenemos comandos para, por ejemplo, aproximar una línea suave a estos histogramas y te va a dar algo como esto. Pero básicamente va a ser algo parecido a lo que estoy mostrando aquí. ¿Ya? Ya listo. Sí se puede. Conclusión del ejemplo 1, no existe una diferencia significativa entre los datos, por lo tanto fallamos en rechazar la hipótesis nula. No se diría así en ciencia tan categórico, ¿no es cierto? No existe una diferencia significativa entre los datos, es una afirmación bien fuerte. Uno en un paper lo que dice es, mis datos me sugieren en un 95% de seguridad de que no existe una diferencia entre los saltamontes machos y las hembras de la zona que yo muestré. ¿Ya? Siempre los científicos pisan sobre terreno firme. El que afirma no existe, da miedo esas conclusiones. Vamos a la segunda. Ahí me ayuda a contestar a alguien alguna pregunta. Steven Ay puede ser. Dígame. A ver, vamos viendo esto. Ejemplo 2. Vamos a ver los exámenes antes y después de un curso.
Entonces quiero ver aquí si existe alguna diferencia significativa entre las notas al inicio del semestre y al final del semestre. Entonces planteamos nuestras hipótesis. La primera es que no existe diferencia entre los datos al inicio del semestre y al final del semestre. Y la hipótesis alternativa es que existe una diferencia entre los datos al inicio del semestre y al final del semestre. Por aquí tengo los datos. Se trata de, ¿cuántos datos? 14 datos. Son 14 estudiantes de una determinada materia de estadística, póngale. ¿No es cierto? Tengo los datos al inicio y los datos en la prueba después. Voy a hacer una comparación, o sea, un testeo de estas hipótesis. ¿Tú qué dices de aquí? ¿Se trata de un análisis de una cola o de dos colas? De 2 colas. De dos colas, ¿no es cierto? Porque digo, existe una diferencia significativa entre los dos. Perfecto. ¿Y tú qué dices de aquí? ¿Están emparejados o no emparejados estos datos? Sí tienen que estar emparejados porque vamos a comparar la nota de cada estudiante entre su primera nota al inicio y al final. Perfecto. Están emparejados. Me puedo mover. Esta es la nota de Luis, esta es la nota de David y así sucesivamente. ¿Eh? Entonces voy a invocar, si quieren pueden verle ustedes cuál es el promedio de las notas en el primero, cuál es el promedio de las notas al fin del semestre, pero eso no me sirve. Lo que me sirve es hacer una prueba T. Antes de hacer la prueba T, aquí le he hecho la gráfica. Aquí están las notas al inicio y las notas al fin. A simple vista, sin hacer la prueba T, ¿tú qué dirías? ¿Si hay diferencia o no hay diferencia? ¿Se trata de dos poblaciones o se trata de la misma población? Solo a simple vista. Sí parece que hubo diferencia en la distribución. ¿No es cierto? Sí. A simple vista, sin hacer prueba T, digo, sí, sí parece que sí hay diferencia. Pero la prueba T es la que nos dice o sí o no. Entonces invoco a la función, esta vez t-test, no t-test2. Porque t-test2 era cuando estaban no emparejados. Aquí estoy invocando a t-test1, o sea, a t-test nomás. Y le hago un análisis de dos colas. Respuesta 1. ¿Qué quiere decir? Rechazamos la hipótesis 1. La probabilidad bien baja, mira. 1,69 por 10 a la menos 24. O sea, hay una fuerte, o sea, hay una fuerte evidencia de que sí hay una diferencia entre esto. Inclusive eso solo viendo el promedio uno ya se da cuenta. Mira, el promedio del primer, al inicio era 33 y después fue 76. Pero ver los promedios no nos dice mucho, ¿no? Lo que nos dice es ver los promedios y las dispersiones. O sea, la diferencia de los promedios y el ruido. Conclusión, sí existe una diferencia significativa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta ahí? La otra me puede ayudar Coralía. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Diferencia entre notas del semestre del 2019A y los del semestre 2019B. O sea, yo quiero comparar a ver si los del semestre de 2019A son más pilas o más inteligentes que los del semestre 2019B. Entonces me pregunto, ¿existe una diferencia significativa entre las notas finales del semestre 2019A y del semestre 2019B? Me planteo esa hipótesis, siempre partiendo de mi hipótesis nula, de que no existe una diferencia significativa entre los dos semestres, versus la alternativa que existe una diferencia significativa. Entonces, por ahí tengo los datos. Aquí tengo, son 28 alumnos que he tenido en el semestre 2019A. Están aquí los 28. Casi buenas notas, miren, 75, 75, 80. Y del semestre 2019B también tengo notas 60, 80. ¿Ah? Voy a hacer una comparación de esos datos. Pero antes de eso, me pregunto, las dos preguntas siempre son,
¿Se trata de un análisis de dos colas o de una cola? ¿Tú qué dices? Dos colas y no emparejado. Perfecto, ¿no es cierto? No están emparejados porque no se trata del mismo estudiante en el 2019A y el 2019B, a menos que por ahí haya algún jalado. En promedio, si yo saco los promedios del 2019A y del 2019B, 87 en el 2019A, 88,93 en el 2019B, ¿concluyo que los del 2019B son más inteligentes? No, no puedo comparar solo las medias. Tengo que hacer una prueba T. La prueba T que yo hago es t-test 2, porque se trata de no emparejados. Le proveo en la primera población, la segunda población, las dos colas. Conclusión, 0. He fallado. He fallado en rechazar mi hipótesis nula. El valor de la probabilidad es 0,53, mucho más grande que 0,05. Inclusive podríamos hacer una gráfica, como siempre estamos haciendo, en histograma, de las notas del 2019A, que son estas de color azul, y las notas del 2019B, que son estas en color tomate o naranja, no sé. Sí se ve que están sobremontadas, no sé, a pesar de que hay una diferencia entre los promedios. Conclusión, no existe una diferencia significativa entre los datos. Por lo tanto, fallamos en rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Y estas son afirmaciones medias fuertes, medias categóricas. Más bien nosotros en nuestro paper decimos, con los datos que yo tengo, con un 95% de certeza, concluyo que no, o los datos no me sugieren. Esa es la forma elegante de hablar, ¿no es cierto? Los datos no me sugieren que exista una diferencia entre estas dos poblaciones. ¿Se entendió? Ahí les puse este mensaje de Carl Sagan. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si yo quiero decir, o irme a un congreso a decir que los saltamontes machos son más grandes que los saltamontes hembra, necesito evidencias bien fuertes. Evidencias que yo tenga un 95% de confianza para hacer esa afirmación. Esa afirmación que vas a decir de que los saltamontes machos son más grandes que las hembras es una afirmación bien fuerte y por lo tanto requiere bastante evidencia fuerte. No puedo decir eso. De hecho, tampoco puedo decir lo contrario, ¿no es cierto? Sino solo puedo decir, mis datos no me sugieren. ¿Ah? ¿Existe vida en otros planetas? No sé. No tengo datos. ¿No existe vida en otros planetas? Tampoco. Los científicos no sabemos. ¿No es cierto? No hay ni datos ni para el uno ni para el otro. Sería una afirmación muy fuerte decir sí y decir no. Es otra afirmación súper fuerte. A ver, ¿dónde están los datos de que me dices que no hay vida en otro planeta? O me dices sí. ¿Dónde están los datos de que sí? ¿Ah? Eso en relación a la prueba T, no sé si hay alguna pregunta. Eso en relación a la prueba T. Entonces, de ahora le vamos a hacer solo así automático. ¿Alguien dice algo? Parece que el micrófono está mal, no le estoy escuchando. Le pueden escribir en el chat si es que alguien tiene problemas con el micrófono. Y que puede existir la posibilidad de que por un lado se tenga esto de de que no sean emparejadas y en el otro los mismos datos pueden ser emparejados por alguna regresión lineal que puede existir. Y sea necesario analizarle, digamos, de las dos formas, cuando sea emparejado y no emparejado. Tú dices varias columnas. No, o sea, yo diría, digamos, que con lo de hombre y mujer, desde un punto dado, nosotros ya sabemos que no tiene nada, no es un análisis pareado, pero, digámosle, viéndole desde un aspecto, digamos, como personas, nosotros diríamos, entonces, ese es un pareado. Ya se trataría de dos experimentos distintos, ¿no es cierto? En un experimento están emparejados y en otro experimento no están emparejados.
pero siempre deberíamos definirnos o están emparejados o no están emparejados, pero no las dos, o sí o no. En otro experimento puede que estén emparejados y en este experimento actual no están emparejados. O sea, siempre me defino en uno de los dos. No podría estar sí y no. Si son dos experimentos distintos, ahí sí. No sé si luego Ya. se nos ocurriría algún ejemplo y si se te ocurre luego podemos comentarlo. Por ahí podría haber algún ejemplo donde para un cierto experimento sí están emparejados y los mismos datos para otro experimento no están emparejados, pero se trata de otro experimento. ¿Sí? Entonces es otra discusión. Ya vamos a ver, por ejemplo, después con los métodos ANOVA, si tuviera más columnas. Porque aquí estoy solamente comparando dos poblaciones. ¿Pero qué pasa si tengo más? Por ahí ya vamos a ver los métodos de análisis de varianza. Solamente mencionar algo antes de pasar del método de la prueba T. Aquí estábamos haciendo la fórmula de comparar la media de la una población menos la media de la otra población sobre la raíz cuadrada de, aquí era la desviación estándar de la muestra de la primera población, ¿no es cierto? Más la desviación estándar de la muestra de la segunda población, ¿ya? Y así calculábamos la estadística T. Esto era para las medias. ¿Y qué pasaría cuando quiero comparar no medias, sino proporciones? También estábamos haciendo ejercicio con proporciones, ¿no es cierto? Y en proporciones nosotros no medíamos media, sino la proporcionalidad. Podríamos pensar como un caso particular de un análisis T. En este caso particular, nuestras distribuciones de nuestras poblaciones son simplemente distribuciones de Bernoulli. Las distribuciones de Bernoulli tienen dos resultados, o 1 o 0, ¿no es cierto? O son chicles verdes o no son chicles verdes. O vota por un candidato o no vota por un candidato. Entonces, ahí, cuando tenemos proporciones, la media de una distribución de Bernoulli, acuérdense que es la proporción. Es igual a la media. Y en la segunda población, la media sería la proporción de la segunda población. ¿Ya? ¿Y cómo medíamos en una distribución de Bernoulli la desviación estándar? Bueno, con la misma proporción yo podía estimar la desviación estándar. Era simplemente P1 por 1 menos P1. Así le podía estimarle a la desviación estándar, ¿no es cierto? Era la raíz cuadrada de P1 menos P1, pero como aquí está elevado al cuadrado, solo quedaría P1 por 1 menos P1. Y acá, ¿cómo le estimaría la desviación de la segunda? Sería P2 por 1 menos P2, ¿no? Y ahí habíamos dicho que este es un buen estimado de las desviaciones o de la dispersión de la muestra. Entonces ahí lo que estoy calculando es mi estadística Z, porque es un buen estimado. No como acá. Acá era en las medias, ahí siempre usábamos T. Así sea la muestra pequeña o la muestra grande. ¿Sí? Acá en proporciones que no vamos a ver ahorita, sino simplemente de manera informativa, aquí estimamos desde el Z. Se podría quedar como una pequeña tarea a revisar por ustedes. ¿Cómo se hace esta estadística para ver la diferencia cuando tengo proporciones? Solo es un caso particular de este. Es un caso particular en el que la distribución de mi población es una distribución de Bernoulli. ¿No? Eso como para pasar del tema de la prueba T y irnos al método de análisis de varianza, que es la segunda parte de
de nuestra clase, cómo estamos de tiempo, estamos bien. Entonces, del análisis de varianza. Vamos a ver del análisis de varianza. El análisis de varianza me ayuda cuando yo quiero comprobar no solo dos poblaciones. Aquí, la prueba T nos ayudaba cuando yo tengo dos poblaciones. La primera población y la segunda población. Pero, ¿qué pasa si yo tengo más poblaciones? Posiblemente yo esté midiendo la dureza después de distintos tipos de templado. Templado en agua, en aceite, en otro líquido, en 10 líquidos distintos. O estoy haciendo 10 tratamientos térmicos distintos. Envejecido, no sé, templado, recocido, revenido. Entonces, tengo varias columnas. ¿Ya? Entonces, yo quiero testear todas esas poblaciones al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Déjenme copiar el ejemplo aquí en el pizarrón. Pero para esto déjenme dejar de compartirles un momento porque no vean de dónde estoy sacando. Porque no quiero que se interrumpa su entendimiento. Voy a copiar de aquí. Aquí tengo unos ciertos datos. A ver, entonces vamos ahora sí compartamos. Peguemos estos datos aquí. Estos datos quería copiar y pegar en mi pizarrón. ¿Dónde está? Ahí está. O sea, ya tengo varias poblaciones. Aquí tengo la población 1, o la muestra que yo tomé de la población 1, la muestra que yo tomé de la población 2, la muestra que yo tomé de la población 3, la muestra que yo tomé de la población 4. Específicamente esto puede ser, realmente esto se trata de la resistencia del papel en PCIs ante distintos procesos de producción. Me parece que es las horas que el papel ha estado dentro de una máquina. Entonces, a una cierta cantidad de tiempo, registro la resistencia del papel. A otra cantidad de tiempo, registro la resistencia del papel. A otra cantidad de tiempo, registro la resistencia del papel. Y así vale. Hago 4, perdón, en este caso. Entonces, yo quiero ver si hay una diferencia significativa entre todos estos. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que va a hacer el análisis de varianza. Nos ayuda a ver si todos estos tal vez vienen de la misma población. O sea, que el tiempo que estuvo en la máquina no tiene ninguna incidencia sobre la resistencia del papel. Y en realidad se tratan de muestras de la misma población. Entonces, es como que la misma prueba T, pero más extendida a varias. Ese es el análisis de varianza. ANOVA. Vamos a ponerle por ahí de título. Análisis of varianza. Ya saben que la varianza es una medida de la dispersión. Entonces, todo está relacionado, ¿no es cierto? Entonces, mi hipótesis nula, ¿cuál va a ser? Como se trata de 4 procedimientos, la hipótesis nula que siempre partimos sería que la media del procedimiento 1 es igual a la media del procedimiento 2 y es igual a la media del procedimiento 3 y es igual a la media del procedimiento 4. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que se trata de la misma población, solo que he tomado 4 muestras de la misma población.
Versus la hipótesis alternativa, que sería que al menos una es distinta. Al menos una de estas muestras es distinta. ¿No? Y no, o sea, no se cumple esto de que todas son iguales. Lo contrario a que todas son iguales es que al menos una no sea igual. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer para el análisis de varianza son unas 3 formulitas que hay que usar para hacer el análisis de varianza y lo vamos a hacer de forma manual. Y después, no sé si alcancemos en esta clase o en la siguiente, vemos cómo le podemos hacer automáticamente en MATLAB, donde yo ponga todo esto y me dé la respuesta. Igualito que la prueba T, ¿no es cierto? Donde yo pongo los datos y me dice sí o no. Sí son todas de la misma o no, no son todas de la misma. Entonces hagámosle la forma larga, la forma manual ahorita. Y en esta forma manual lo que primero tengo que hacer yo es sacar la media de esta columna, la media y la media. A ver, saquemos la media. Entonces sumo 7 más 8 más 15 más 10 más 9 más 10 y divido para 6. Y en este caso la media me da igual a 10. La siguiente, 12 más 17 más 13 más 18 más 19 más 15. Y la media me da 15.67. Y acá la media es 17. Ya tengo listo por aquí. Y acá la media es 21.17. Para no demorarnos en la carpintería. Y también podría calcular la media de todas estas medias, que sería la media de todas las medidas, ¿no es cierto? Eso lo podríamos simbolizar con X doble raya. Entonces, la media de todo esto es 15,96. Ese es el primer paso en el análisis de varianza. Siguiente paso. Vamos a calcular me estoy acordando a qué significa el SST. Vamos a calcular la diferencia de los cuadrados totales. Vamos a hacerlo con este color. La diferencia de los cuadrados totales. ¿Cómo calculamos esa? Vamos calculando, le vamos a comparar a cada uno de estos elementos con esta media de las medias. Entonces, el primero de la primera columna, de esta primera columna 1, que tal vez le podría encerrar en este color magenta, vendría a ser, este primer número sería 7 menos 15,96. 15.96, esto al cuadrado, más, el siguiente elemento es 8, 8 menos 15,96, esto al cuadrado, más, aquí es más, ¿no es cierto? Más, el siguiente sería 15 menos 15,96 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Cuántos de estos tengo? Son 6. ¿No es cierto? Y luego, la siguiente columna también, sigo comparando. La siguiente columna es del 12. Entonces, más 12 menos 15,96. Aquí el orden no importa porque, como le estoy elevando al cuadrado, no importa si esto es negativo. Más 17 menos 15,96 al cuadrado, más el siguiente sería 13 menos 15,96 al cuadrado, y así subo, no sigo, me faltan 3 más, ¿no es cierto? Este era para esta columna de aquí, digamos, este equipo amarillo. Siguiente equipo
equipo naranja, todo esto es el equipo naranja, sería más 14 menos 15,96 al cuadrado más 18 menos 15,96 al cuadrado y así sigo, ¿no? Y de ahí el último equipo sería este equipo azul. Entonces le pongo más 19 menos 15,96. Siempre le estoy comparando con respecto a la media de las medias. Más 25 menos 15,96 al cuadrado. ¿Ya? Y sigo sumando todo esto. Y sumo todo esto. ¿Y el total cuánto me da? El total me da, yo ya le tengo adelantado eso para no perder mucho tiempo en la carpintería, me da 512,96. Esa es la... Esto significa sum or squares total. La suma de los cuadrados del total. Es el primer parámetro que necesitamos, el SST. Estos parámetros que estoy calculando tienen unos grados de libertad asociados. Entonces, ¿cuál es el grado de libertad asociado con este parámetro? Grado de libertad o degree of freedom del SST, del total. ¿Cómo le calculo esto? Digamos que esto tiene, esta matriz de aquí tiene un A número de filas y un B número de columnas. ¿Cómo le calculo los grados de libertad de este de aquí? Es simplemente A por B menos 1. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? En este caso sería 6 por 4, ¿no es cierto? 24 menos 1, o sea, 23. ¿Por qué es eso? Porque fíjense que todos estamos comparando con respecto a este valor. ¿Y yo cuántos valores tengo? Son 24 valores. Si de alguna manera yo tengo este valor de la media de las medias, este grande, yo solo necesito 23 de estos, porque al último, al 24avo, le puedo calcular con esta media de las medias que ya tengo. ¿No es cierto? Por eso es que es menos 1. Porque si yo tengo la media de las medias, puedo adivinar ese último valor. O sea, solo necesito 23, no necesito los 24. Por eso es que los grados de libertad del total es 23. ¿Ya? Primer parámetro que necesitamos, el SST. Vamos con el segundo parámetro que necesitamos, que se llama el SSB. Que consiste en comparar la diferencia entre los grupos. Entonces, aquí se llama SSB. Significa la diferencia. B viene de between. Between the groups. Entre los grupos. Entonces voy a comparar. Como si comparara este equipo de aquí. Todo este equipo de aquí con este de acá. Todo el equipo junto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es ese valor que representa a este equipo de aquí? Es el 10. Por eso el parámetro SSB se calcula de la siguiente manera. Me voy a poner en color púrpura porque estoy con el equipo púrpura. Entonces, al primer elemento es representado por el 10, ¿no es cierto? El 10 menos 15,96 al cuadrado, más. El siguiente elemento también es representado por el 10. Entonces, 10 menos 15,96 al cuadrado, más.
El siguiente elemento, que es el 15, también es representado por el 10. Más 10 menos 15,96 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Cuántos de estos 10 voy a tener? 6, ¿no es cierto? Entonces, más fácil sería aquí si simplemente multiplico por 6. Entonces, vamos a hacerle así mucho más sencillo. Multiplico aquí un 6 por... Entonces, borrémosle para que quede más elegante esto. Voy a hacerme un espacio para el 6. El SSB, que es el segundo parámetro, este SSB va a ser simplemente igual a 6 veces esto. Esto correspondiente al equipo púrpura. Vamos con el equipo amarillo. Más sería este 12 representado por 15,67. Entonces, 15,67 menos 15,96 al cuadrado. Luego, más el siguiente 17 sería representado por 15,67, es su promedio. 15,67 menos 15,96 al cuadrado, más, y así 6 veces, ¿no es cierto? Por eso mejor le pongo un 6 adelante. Entonces, mucho más elegante va y más compacto va a quedar si yo pongo un 6 aquí. Así voy a calcular este parámetro SSB. Que por cierto, algunos a este parámetro SSB le llaman numerador. Es el numerador, ya van a ver por qué. En la siguiente fórmula que usemos, a este le van a usarle en el numerador. Y así sigamos. Ahora viene el equipo naranja. Entonces el equipo naranja va a ser 6 veces por 17 menos 15,96 al cuadrado. Y luego viene el equipo azul. Y el equipo azul será más 6 veces 21,17 menos 15,96 al cuadrado. ¿Y ya? Entonces puedo calcular este parámetro SSB, que es el numerador, cuyo resultado me ha dado igual a ¿cuánto? Ya tengo adelantado eso, es 382,19. Es como que este parámetro me mide la dispersión entre los grupos, la dispersión que hay entre los grupos. Between. Este de acá arriba, el SST, me mide la dispersión de todos los elementos. Por eso es total. Este me mide la dispersión entre grupos. Y este también tiene unos ciertos grados de libertad asociados. Lo estábamos poniendo en rojo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los grados de libertad, degree of freedom, asociado con estos between? ¿Cómo le calculo? Fíjense en que si yo fíjense que aquí estoy comparando todo este 10, este 15, este 17, este 21 con este promedio de promedios, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera todos estos datos, y también tengo el promedio de promedios, no necesito todos estos 4 datos. Con que me den 3, ya le puedo calcular ese cuarto. Por eso los grados de libertad asociados aquí son 3. Se calcula con la fórmula B, que es el número de columnas, menos 1. En este caso,
3. Acá arriba era 23, ¿no es cierto? Que no se nos olvide. Acá abajo era 3. ¿Por qué? Porque fíjense que estoy comparando este con el total de totales. Entonces no necesito estos 4. Con que me den 3, y como tengo el total de totales, puedo calcular el cuarto. O sea, en realidad solo tengo 3 grados de libertad aquí. ¿Ya? Ese es el segundo parámetro. Vamos con el último parámetro que yo necesito, que es el denominado SSW. Entonces, vamos a hacer el SSW. Ya me estoy quedando sin colores. Vamos con verde. El parámetro SSW, que algunos también le llaman el denominador. Y la W viene de within en inglés. O sea, voy a medir la dispersión within, dentro del grupo. O sea, quiero medir qué tan dispersos están estos datos con respecto a su medio. O sea, within, adentro del grupo. Veamos cómo se mide del equipo púrpura. Sería este 7 comparado con el 10. Y el 8 que está acá abajo, comparado con el 10. Y el 15, comparado con el 10. Ya me están entendiendo. Y lo mismo el siguiente equipo, el amarillo. El amarillo sería el 12 comparado con el 1567. El 17 también comparado con el 1567. Y así sucesivamente. Y luego tengo que sumar el naranja también, ¿no? Sería 14 menos 17 al cuadrado, 18 menos 17 al cuadrado, 19 menos 17 al cuadrado. Entonces, aquí tendría otro conjunto de datos naranja. Entonces, cogemos el color naranja. Y otro conjunto de datos azules. Y ahí recién puedo sacar mi SSW. Que en este caso ya le tengo adelantado, es 130.17. ¿En qué faltaría más, verdad? Entre cada una de esas. Sí, aquí es más, ¿no? O sea, Ya. aquí es más. Todo se suma. Todo esto se suma. Acá al final también hay un más. Todo suma. Igual acá, ¿no? Todo esto suma. Así como le estoy poniendo aquí más. Sí se está entendiendo, ¿no es cierto? Este me mide la dispersión entre grupos, between. Este me mide la dispersión en el grupo, within. Este me mide la dispersión total de todos los grupos. De hecho, la suma de la dispersión entre grupos más la suma de la dispersión en el grupo debería darme la dispersión total. Podemos chequear. 382.19 más 130.17 me tiene que dar 512,96. Sí, sí me da 512,96. ¿Ya? O sea, podría no haber calculado este SW, porque como tengo el total y tengo este otro, puedo sacar el tercero. Y este parámetro también tiene sus grados de libertad asociados. ¿Cuáles serían los grados de libertad, degrees of freedom, within, asociados
con dentro. Fíjense que aquí estamos comparando cada uno de estos datos, ¿no es cierto? Cada uno de estos datos con su promedio. Estoy comparando esta columna de acá con su promedio. Estoy comparando con su promedio. O sea, yo tengo los datos del promedio de cada uno de los grupos. ¿Ya? Entonces, no necesitaría yo tener todos los datos de la columna. No necesito todos los datos de la columna A. Podría no tener uno de esos datos, porque con el promedio de esta columna ya puedo sacar ese 1. ¿No es cierto? Entonces sería A menos 1 por todas las columnas. Entonces sería B por A menos 1. B por A menos 1. O sea, en este caso, A menos 1 es 5 y B es 4. 5 por 4 es 20. 20 son los grados de libertad dentro del grupo. ¿Sí? Repito, ¿por qué? Porque tengo el promedio de la columna, entonces no necesito todos los datos de la columna. Con que me den uno menos, ya me puedo imaginar este dato. Igual acá me pueden dar uno menos. Acá me dan uno menos. Acá me pueden dar uno menos. Entonces no necesito 6 por 4, 24. No necesito 24. Necesito solo 20. Y los otros 4 ya me puedo imaginar. Por eso es que los grados de libertad aquí, within, es 20. Y también la suma de los grados de libertad de este y este tienen que dar el total. Entonces, 20 más 3 me tienen que dar los grados de libertad total. 23. ¿Ok? Puedo hacer un pequeño resumen de esto. Estos son los únicos 3 parámetros que yo necesito. Entonces, en una pequeña tablita yo podría poner... voy a usar un color amarillo. Podría poner esta pequeña tablita, si ustedes quieren una tablita que me estoy haciendo. Y digo, el SSB es igual a 382. Muy bien. Es el numerador, ¿no es cierto? El SSW, que me mide la dispersión dentro del grupo, ese es 130,17. Y el SS total, que me mide la dispersión total, esa es la suma de estos dos, 512,96. Y los grados de libertad, si es que en esta tablita quieren ustedes reportar los grados de libertad. ¿Ah? De este de aquí era 3. De este de acá era 20. Y del total es la suma de estos dos, 23. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago con eso? Lo que hago con eso yo es un poco comparar, igual que cuando hacíamos la prueba T, nosotros comparábamos la señal versus el ruido. Algo así pasa aquí. Lo que vamos es a comparar, en este caso, lo que habíamos dicho que era el numerador sobre el denominador. Cada uno con sus respectivos grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, en el numerador teníamos 382.19 dividido para sus grados de libertad, que en este caso son 3. Y en el denominador tenemos el 130,17 dividido para sus respectivos grados de libertad, que en este caso es 20. Entonces, es como comparar la dispersión entre los grupos comparado con la dispersión dentro de los grupos. ¿Ya? Algo así hacíamos en la prueba T. Nosotros comparábamos las medias con el ruido. Algo así mismo es esto. Estamos comparando la dispersión entre los grupos
sobre el ruido. Entonces, si es que esta cosa es bien alta, si es que es bien alta la dispersión entre los grupos, quiere decir que se tratan de poblaciones distintas. O sea, si el numerador es más grande que el denominador, son poblaciones distintas. Y lo contrario también es verdad. Entonces, ¿qué parámetro es el que estamos nosotros calculando cuando hacemos esto? ¿Cuál es ese parámetro? ¿Será Z? ¿Será T? No. Es otro parámetro que se llama F. Al igual que Z, al igual que T, para el análisis de varianza hay otro parámetro que es otra estadística que se llama la estadística F, que se calcula así. O si quieren en forma general, ustedes pueden encontrarle en los textos este parámetro F como el SSB dividido para los grados de libertad, ¿no es cierto? Degree of freedom entre grupos, dividido para el SSW en el grupo sobre los grados de libertad en el grupo. Así le calculo el parámetro F. Entonces, a veces en esta misma tabla uno puede reportar ese parámetro F. Porque aquí a veces en estas tablas uno le divide el numerador, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a ver. El numerador, ¿cuál sería? Este dividido para este es el numerador. Aquí va el numerador. Este le divido para este, acá va el denominador. Y luego divido el numerador para el denominador y saco el valor de F. Voy a ponerle acá como título. Ups. Voy a ponerle como un título F. En este caso, ¿cuánto me sale F? Hagámosle en la calculadora. Sería 382.19 dividido para 3. Todo esto dividido para 130.17 dividido para 20 me da 19,57. Esto me dio 19,57. Entonces aquí puedo poner 19,57. Y voy a calcular la probabilidad asociada a este valor de F. Tal como siempre, ¿no es cierto? Cuando sacaba el Z, podía calcular la probabilidad asociada con el Z. Cuando sacaba el T, podía calcular la probabilidad asociada con el T. Aquí con el F, voy a poder calcular la probabilidad asociada con el F. ¿Alguna pregunta? Sí, Doc, disculpe, no me fijé de cómo se calculaban los grados de libertad para el SSB, por ejemplo, el 3. Claro, No sea malito, disculpe. no te preocupes. El SSB es entre los grupos, ¿no es cierto? Sí. Fíjate, Es... yo me sé acordar de la siguiente manera. Estoy comparando este que le encerré en un círculo púrpura con el promedio de los promedios. Este otro que le encerré en amarillo con el promedio de los promedios. Este otro en naranja con el promedio de los promedios. El azul con el promedio de los promedios. ¿Necesito estos 4? No. No necesito los 4, porque si tengo el promedio de los promedios, solo necesito 3. ¿Ah? Entonces sale 3. O sea, el número de columnas menos 1. Ya, muchísimas ¿Le gracias. contesté? Sí. Volvemos acá. ¿Cómo se ve esta curva de la estadística F? Les voy a hacer. Esta curva de la estadística F se ve algo así. Les voy a poner una, porque hay un montón, ¿ya? Dependiendo de los grados de libertad. Por ejemplo, para 3 grados de libertad en el numerador y 20 grados de libertad en el denominador. No creo que tengo esa. Les voy a dar otra.
Una que es para 5 grados de libertad en el numerador y 3 grados de libertad en el denominador. Se ve algo así. Y acá ustedes tienen el 0, y acá tienen el 1, y acá tienen el 2, y acá el 3, y así, y acá tienen el 12, y acá el 11, ¿ah? ¿No es cierto? Entonces, el valor f que ustedes encuentren, en nuestro caso 19,57, estaría por aquí, digamos, no estoy dibujando a escala, yo tendría que hallar esta área. ¿Sí? De que sea mayor que 19,57. Entonces vamos a ir a las tablas de F para calcular esa probabilidad. Nos va a pedir 3 datos la tabla. Nos va a pedir este valor y nos va a pedir los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. ¿Cuántos son los grados de libertad del numerador? 3. ¿Cuántos son los grados de libertad del denominador? 20. ¿Ah? Entonces, la tabla, como siempre las tablas no nos dan esta área de acá. ¿Cuál área nos dan las tablas? Las tablas siempre nos dan el área desde el 0, ¿no? Esta área nos da. Pero para yo hallar esta área de acá tendría que hacerle 1 menos esta área. ¿Ya? Entonces, en MATLAB, el comando que les arroja el valor de f se llama FCDF, o sea, Cumulative Distribution Function. Nos va a pedir este valor, 19,57. No, esta gráfica no es como la de la normal, donde había un 0 y cosas negativas. Aquí solo es cosas positivas. Nos va a pedir los grados de libertad del numerador, 3. Nos va a pedir los grados de libertad del denominador, 20. Y ahí nos va a dar esta área roja. Yo no quiero el área roja. Quiero el área amarilla. 1 menos esto. Así, con esta fórmula de aquí, voy a poder encontrar esta probabilidad P. Esta área de aquí, le voy a pintar en color verde. Esta área de aquí es la que a mí me interesa, está verde. Entonces, esa probabilidad. Si esa probabilidad es menor que 0,05, rechazo mi hipótesis nula. Si es mayor que 0,5, no fallo en rechazar mi hipótesis nula. A ver, vamos a MATLAB. Déjenme cerrar esto. Clear. CLC. Entonces pongo F Cumulative Distribution Function 19,61. Grados de libertad del numerador 3. Grados de libertad del denominador 20. Muy bien. Ahí me da el área roja. Pero yo no quiero el área roja, quiero el área amarilla. 1 menos esto. 3,58 por 10 a la menos 6. 3,58 por 10 a la menos 6. ¿Qué ha pasado? Rechazo mi hipótesis. Rechazo la hipótesis nula. O sea, hipótesis nula. O sea, esto que yo asumí en un inicio, que todas las medias poblacionales son las mismas, no. Al menos una de estas es distinta. Al menos. ¿Ya? Inclusive podríamos intentar ver cuál es la que es distinta.
Déjenme verle en MATLAB. Yo tengo los datos de esa X por aquí, que no quería que ustedes vean para que no se distraigan. Clear, CLC. Déjenme ponerle esa X. Aquí está la matriz. 7, 8, 15, 11, 9 y 10. 7, 8, 15, 11, 9 y 10. ¿Sí? Aquí está. 12, 17, 13, 18, 19, 15. 12, 17, 13, 18, 19, 15. ¿Ok? Ahí está la X. Hagámosle una gráfica de caja y bigotes. Box plot. Box plot de X. Me va a hacer una gráfica de cada una de las columnas. Veamos. Ahí está. Si le ven, ¿no es cierto? El primer grupo, el mínimo es 7. Ajá. El máximo es 15. ¿Sí? La media es menos de 10, 9 algo. La mayoría de los datos está entre 11 y 8. El segundo grupo, el más chiquito de estos es 12. ¿Sí? 12. El más grande de estos es 17. A ver, 19. ¿No? Pero esta gráfica representa las columnas de estos. Son 4 columnas. Es como, estas cajas de bigote es como ver la distribución normal, ¿no es cierto? Ustedes inmediatamente se dan cuenta dónde está la media, dónde está el 50% de sus datos, si es sesgado hacia un lado o hacia otro lado, o si es simétrico. Y como nos salió que al menos una de estas es distinta, ¿cuál le apostarían que es distinta a las otras 3? Aunque podrían ser más de una. ¿Cuál está más distinta a las otras 3? La de abajo, la primera, la del valor 7. La 1, ¿no es cierto? O sea, estos datos sí son consistentemente, esta columna es consistentemente más distinta a las otras 3. Aunque alguien también podría decir, esta última también como que no es, pero fíjate que sí se está sobremontando un poco con estos datos, ¿no es cierto? Porque mira que acá tengo datos desde 18 y acá también tengo datos que se van sobremontando hasta 20, ¿no? Pero consistentemente nuestra hipótesis nula ha sido rechazada. Es decir, si hay un grupo que es distinto a los otros. O sea, no se trata de que todas las muestras vienen de la misma población. No, eso no. ¿No habrá algún comando en MATLAB que me haga todo esto? Que me dé sacando el SSB, que me dé sacando los grados de libertad, que me dé el numerador, que me dé el F y de una vez me diga si rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. Pues resulta que sí. El comando se llama ANOVA 1. A ver, hagamos. ANOVA 1 y le damos X. Veamos qué sale. Me dio una tabla acá arriba y me dio una gráfica acá abajo. Fíjate la tabla. No sé si puedo hacerle más grande. Ah, sí puedo hacerle, pero no se hace más grande los. View. No sé si le alcanzan a ver a esta tabla, pero me da el SS de las columnas, es decir, el
el B, 382. Este de aquí. Ah, ahí le puedo comparar, mira. 382, 382. 130,17, 130,9. 512,9, 512,9. Los grados de libertad, degrees of freedom. 3, 3, 20, 20, 23, 23. El numerador es solo la división entre 382 para 3, es 100 algo, 127. El denominador es la división de 130 para 20, 6. El F, 19,61 me da aquí. A mí me salió 19,57. Tal vez usando más decimales salga igual. Y la probabilidad de que el valor, la probabilidad de que sea mayor que este F, mayor que 19,61, con 3 grados de libertad en el numerador y 20 grados de libertad en el denominador, es 3,59 exponencial a la menos 6. Por lo tanto, rechazada la hipótesis nula. Y de una vez, cuando invoco el comando ANOVA1 en MATLAB, me está también dando esta gráfica. Pongámosle junto a la gráfica de que yo había hecho antes de caja y bigotes. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma. Es la misma gráfica. Es la caja y bigotes. Solo que aquí te da otro dato adicional. Aquí en la caja y bigotes, entre estas líneas horizontales, está el 50% de tus datos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. Entre las líneas horizontales está el 50% de los datos. Acá fíjate en el grupo número 2. Entre las líneas horizontales, es decir, entre 18 y 13, está el 50% de los datos. Aquí también, mira, la línea horizontal del segundo grupo está entre 18 y 13. Está el 50% de los datos. ¿Pero qué son estas puntas que están ahí? Esas puntas solo me indican el rango que abarca el 95% de los datos. O sea, esta gráfica que me está dando el comando ANOVA1 es un poquito más completa que esta de acá. No solo me da el rango que abarca el 50% de los datos, no solo me da el rango total, excluyendo las anomalías, ¿se acuerdan? Sino que también me da el rango que abarca el 95% de los datos. Ese rango que abarca el 95% de los datos va desde la punta a la punta. Desde la punta a la punta. Desde aquí, desde esta punta hasta esta punta. O sea, es un poquito más completo que el caja y bigotes, pero en esencia es lo mismo. Conclusión. ¿Puedo hacerlo de forma manual? Como le habíamos dicho acá en el pizarrón. Mi análisis de varianza. Cuando tengo varias poblaciones. O puedo hacerlo de forma automática simplemente con el comando ANOVA1 de X en MATLAB. Ya me llena directo la tabla que me mide la dispersión entre grupos con respecto a la dispersión en el grupo. ¿Sí? Aquí es más alta la dispersión entre grupos. Eso quiere decir que son poblaciones distintas. Imagínense que la dispersión entre grupos no fuera muy distinta. Quiere decir que se tratan de la misma población casi. ¿Ya? Piensen en el análisis de varianza como una extensión del análisis T, solamente que cuando tengo más muestras o más poblaciones.
En la siguiente clase haremos otro ejercicio de análisis de varianza, pero no le haremos a mano, sino solamente así usando MATLAB. De hecho, la siguiente clase ya tendríamos que estar pensando en una prueba porque ya se nos acaba el nivel. Dejémosle para el siguiente jueves esa prueba. Así que el miércoles podemos discutir dudas al respecto. Les voy a dejar por ahí algún deber en el aula virtual. Por el día de hoy quedémonos ahí si no hay alguna pregunta. No, no hay pregunta. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Nos veríamos la siguiente semana. Gracias. Hace bien, profe. Gracias. Chao. La próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.